Bueno, jóvenes, hoy nos toca llevar el tema de gasometría arterial como uno de los temas asociados a los trastornos ácido-bases, que vamos a aprender a leerlo bueno, en la materia de laboratorio clínico, que lo van a ir realizando las prácticas también en el ámbito hospitalario, ¿no? Durante esta gestión 2022 hemos ido cambiando un tanto la información que inicialmente se realizaba, ¿no? Hoy en día, debido a la pandemia que se ha suscitado en el mundo entero, nos obliga a utilizar la gasometría incluso para poder realizar un pronóstico de un paciente con insuficiencia respiratoria. Determinar si este paciente va a ingresar a una sala común, a una sala de cuidados intermedios o incluso una sala de cuidados intensivos entubado o bajo ventilador mecánico. Todo esto lo vamos a ir aplicando con la gasometría arterial. ¿Qué es la gasometría arterial? Como ustedes saben, la gasometría arterial es un estudio que nos permite cuantificar la cantidad de gases en sangre, ¿no? Entonces, estos gases muchas veces van a traducirse en un único valor que es el pH, el potencial de hidrógenos, ¿no? El potencial de hidrogenión o el pH habitualmente, ya sea en la ciudad de La Paz como a nivel del mar, no varía. El pH siempre vamos a ir hablando de 7.35 a 7.45. Sin embargo, lo que sí va a ir disminuyendo o alterándose es la presión parcial de oxígeno, de dióxido de carbono, el bicarbonato, el exceso de base, la saturación de oxígeno, tomando en cuenta que la saturación de oxígeno en La Paz, en la altura, el paciente alcanza como máximo 93. No vamos a pretender encontrar mayor a 93, porque eso ya sería un cuadro de hiperventilación, ¿no? Este cuadro, por favor, necesito que vayan repasando de manera rutinaria. Bueno, estos son valores aceptados eh, por el Instituto de Biología de la Altura, que se encuentra en el Hospital de Clínicas, y ha sido refrendado por múltiples estudios. Bueno, primero, antes de hablar de lo que es la parte de gasometría, debemos saber que en nuestro medio interno ya existe una gran cantidad de mecanismos que van a generar la liberación de hidrogeniones, como también van a generar que estos hidrogeniones se vayan reabsorbiendo o desechando, ¿no? Entonces, el medio interno es la responsable de determinar el pH intracelular, que por ende en algunos momentos termina siendo crítico por las funciones enzimáticas que en su interior alberga en cada una de las células. Sabemos que el pH se debe mantener en 7.40 con más menos 5 de diferencia. Por eso es que hablamos de 7.35 a 7.45. En este proceso, nuestro organismo genera hidrogeniones por múltiples mecanismos, pero los tres más importantes les voy a ir mencionando. ¿Ya? Al día generamos 60 miliequivalentes de hidrogeniones, el cual, si es que no se compensara, puede producir una elevación sustancial de lo que es el pH, produciendo un medio más ácido, acidótico, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a el primer mecanismo por el cual ingresa los hidrogeniones, ya, o se generan los hidrogeniones, es la dieta. Ya, habitualmente la dieta aporta 20 miliequivalentes de hidrogeniones, que puede ir aumentando lo que es en este caso, produciendo un medio mucho más ácido. Un 20% equivale al producto del metabolismo celular. Ya de pronto, a la hora de ingresar el ciclo, todas las vías metabólicas de la glucosa, proteínas y las grasas, produce una serie de liberación ya de hidrogeniones. Esa cantidad de hidrogeniones liberados por el metabolismo celular equivale a 20 miliequivalentes. Y finalmente, en algunos casos hablamos de la generación de hidrogeniones a nivel de la vía gastrointestinal. Aquí vamos a hablar que por cada miliequivalente que libera, nuestro organismo, el sistema digestivo, produce a través de las heces fecales, las deposiciones, ya, por cada miliequivalente de bicarbonato, se libera 20 miliequivalentes de hidrogeniones en las deposiciones.
Entonces, esto es otra medida de producción de hidrogeniones, los cuales sumados dan diariamente 60 miliequivalentes de carga ácida diaria. ¿Ya? Entonces, estos 60 miliequivalentes de carga diaria pueden llegar a producirnos alteraciones serias, no tanto a nivel celular como a nivel metabólico. Por lo tanto, ahí es donde nuestro organismo recurre a un sistema que se le conoce el sistema tampón o los sistemas amortiguadores o buffers, como seguramente ustedes han llevado en fisiopatología. Los buffers fisiológicos son varios, desde la parte respiratoria a la parte renal, que son los más frecuentemente utilizados, ¿no? En este caso vamos a hablar de la ventilación pulmonar, como también vamos a hablar de la filtración renal, de la excreción o de la absorción renal de los hidrogeniones y el bicarbonato. Entonces, ¿cuándo es que esto se suscita? Primero vamos a hablar de los buffers fisiológicos. En este caso, los buffers fisiológicos son el sistema de tampón proteico. Sabemos que las proteínas está conformado por el famoso CHON, ¿no? Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, ¿ya? Entonces, las proteínas tienen esa facilidad de captar hidrogeniones, ¿ya? Y agregar una molécula de hidrogenión a sus unidades, ¿ya? Como también en algún momento puede liberar si el medio es ya un tanto alcalino. Entonces, capta y libera, ¿no? Estos protones se van a mover de acuerdo al pH intracelular, no se olvide. La hemoglobina también es una proteína que prácticamente, bueno, es una parte fundamental del eritrocito que va a permitir, por acción de la anhidrasa carbónica, intervenir en la transformación del dióxido de carbono a bicarbonato, captando así esa molécula de hidrogenión y disminuyendo lo que es la carga diaria de ácido, ¿ya? Entonces, esa carga diaria, obviamente, siempre está unido en el eritrocito como forma de carboxihemoglobina. Y en algún momento, por la anhidrasa carbónica, esta se transforma a bicarbonato para producir un efecto de amortiguación. Los fosfatos también pueden llegar a producir un método de amortiguación, ya regula fundamentalmente los protones, ya de acuerdo al pH intracelular. Un parámetro bien importante, el hueso, el sistema óseo, también es considerado un buffer fisiológico, pero lo que quiero que entiendan es que el sistema óseo es un buffer fisiológico solo en condiciones crónicas. Cuando un paciente tiene una enfermedad crónica que altera el sistema, en este caso el equilibrio ácido-base, obviamente va a ingresar el sistema óseo en el equilibrio ácido-base, ¿ya? Un ejemplo, los pacientes renales. Todo paciente renal recurre al sistema óseo. Y eso ya siempre vamos a ir hablando de que todo paciente renal va a recurrir para contrarrestar el equilibrio ácido-base en el torrente circulatorio, va a recurrir al hueso, ¿ya? Y el hueso termina siendo un buffer fisiológico de regulación crónica, no se olvide, de regulación crónica, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es absorber hidrogeniones, ¿ya? Lo que hace el hueso es absorber hidrogeniones, pero sin embargo, en su afán de absorber hidrogeniones, lo que va a llegar a producir es resorción ósea, comúnmente conocido como descalcificación. O sea, va a liberar calcio hacia el torrente circulatorio. Entra hidrógeno y sale calcio de los huesos, produciendo a la larga de que ese hueso se vaya debilitando. Y obviamente uno de los signos más frecuentes en pacientes con trastornos ácido-bases crónicos, como en los pacientes renales, son que esos huesos se debilitan y ya llegan a producir el famoso osteoporosis y por ende son propensos a fracturas patológicas. No se olviden, y eso es muy importante, ¿ya? El sistema bicarbonato dióxido de carbono también es otro medio de tampón, el cual se fundamenta en base a que ambos se encuentran en ambos compartimientos y esta es regulado fundamentalmente por la vía respiratoria y la vía a través de la hemoglobina, ¿no?
Ahora, la ventilación pulmonar por sí solo es, ya de pronto es una medida de compensación, ¿ya? Todo pasa por los quimios receptores que se encuentran a nivel de la carótida y en diferentes lugares, incluso en el callado aórtico, el cual manda una información del estado químico de la sangre, lo manda hacia el centro neumotáxico y esto va a llegar a producir un aumento de la frecuencia respiratoria y de esa forma eliminar la cantidad de dióxido de carbono en el torrente circulatorio y por ende va a producir un aumento en la difusión de dióxido de carbono de la sangre hacia el exterior, ya disminuyendo en forma progresiva la carga ácida que tiene, ya. Entonces eso no se olviden siempre, ¿no? A través de la hemoglobina. La filtración renal, en la filtración renal lo que ocurre es varios aspectos. Primero, secreción de hidrogeniones. La carga excesiva de hidrogeniones eh, estimula la secreción de hidrogeniones a través de los túbulos renales, ¿ya? Como también en algún momento va a producir reabsorción a la vez que secreta hidrogeniones, va a reabsorber bicarbonato para producir un mecanismo de compensación en el medio interno, ¿ya? Y en algunos casos va a producir una producción de novo, como decimos, de bicarbonato a nivel del sistema renal. Y finalmente, en algunos casos crónicos, quiero decir, promueve la eliminación de hidrogeniones a través de la unión de una molécula de hidrogenión a un amoníaco, conformando a esto una molécula de amonio y de la forma como lo elimina a través de la vía renal, ¿ya? Entonces, estos son los mecanismos de compensación que vamos a ir observando, donde el más importante termina siendo la ventilación pulmonar y la vía renal. Los otros son buffers accesorios, pero sin embargo no terminan siendo menos importantes. ¿Está bien? Entonces, los buffers son responsables de captar y liberar hidrogeniones para mantener el medio interno, ¿ya? Ahora, todo lo que conlleva un trastorno en la ventilación pulmonar se habla de un trastorno ácido-base de origen respiratorio y todo lo que hablamos de una alteración a nivel de la filtración renal hablamos de que es un trastorno metabólico, ¿ya? Bueno, ahora sí, una vez explicado esa situación, vamos a ir hablando del cómo se debe iniciar el proceso de la gasometría arterial. Lo primero que se hace es realizando la toma, pero antes de la toma debemos cerciorarnos dónde debemos tomarla, ¿ya? Uno de los lugares más frecuentemente que se va a llegar a tomar es justamente a nivel de lo que es la arteria radial, a nivel de la flexura de la muñeca, ¿no? Obviamente también existe otras regiones como ser la región inguinal a través de la arteria femoral, que sí se puede, en la arteria humeral, en la arteria poplitea, que muchas veces algunos optan por sacar. Pero sin embargo, el más frecuentemente usado es a nivel de la arteria radial. Mano derecha, mano izquierda, independientemente cualquiera, es lo mismo. Pero antes de poder realizar una punción en una arteria, lo que se debe realizar es evaluar las condiciones adecuadas del flujo sanguíneo en esa mano, ¿ya? Es decir, sabemos que el flujo sanguíneo se da por dos arterias grandes tributarias, como ser la arteria cubital y la arteria radial. Ambas llegan a producir una irrigación en su totalidad a la mano. Cuando una de estas estuviera con algún cuadro de trombosis, ya con algún cuadro de obstrucción, obviamente uno no se va a animar a realizar una punción, porque si mi mano estuviera con un cuadro de trombosis o alguna disminución del flujo sanguíneo dependiente de la arteria cubital, difícilmente yo voy a realizar una toma en la arteria radial, ¿no? Porque esto me va a llegar a producir una deficiencia de flujo sanguíneo hacia la mano y obviamente esto va a producir datos de isquemia, lesión, incluso en algún momento hasta necrosis. Por eso es importante realizar en primera instancia el test de Allen. El test de Allen
nos permite inicialmente determinar la capacidad de flujo sanguíneo tanto de la arteria cubital como de la arteria radial, ¿no? Habitualmente esta se la hace de manera recurrente tomando con los dos pulgares, presionándolos, y una vez que lo presione, obviamente deja de fluir la sangre hacia la mano, ya presionan en ese momento cuando hace el paciente hace puño, ya. Al realizar el puño, el operador, en este caso el médico, presiona los dos vasos sanguíneos y le indica al paciente que abra la palma, ¿no? Si al abrir la palma, obviamente vamos a observar una palidez cutánea, ¿no? Que inicialmente debemos hacer la liberación de la arteria radial y esto va a permitir que se vaya produciendo un reflujo en todos los dedos, ¿no ve? Sin embargo, nuevamente hacemos ese ejercicio, ya hacemos el mismo ejercicio, pero sin embargo en la próxima ya no soltamos la arteria radial, sino soltamos la arteria cubital. Y obviamente de esa forma evaluamos si ambos vasos sanguíneos están permeables y son viables en el flujo sanguíneo antes de tomarlo. Una vez evaluado que sí se puede tomar, realizamos la punción con medios asépticos, con una buena antisepsia, ¿ya? Y tratar de tomar una muestra entre 1.5 incluso hasta 2 ml, ¿no? Que es lo que corresponde a lo que es una gasometría arterial. Siempre, en algún momento, yo sé que esto de la toma de muestras lo van a practicar en el ámbito hospitalario, ¿ya? Lo que quiero decir es que la parte de la toma de muestras deben identificar siempre, primero, de qué arteria radial se está tomando, si es arteria radial derecho, izquierdo, ¿ya? Luego poner la saturación de oxígeno, ¿ya? Y más adelante les voy a explicar por qué, ¿ya? Luego deben identificar la temperatura del paciente, porque muchas veces la temperatura puede ser una condicionante en cuanto a lo que es el equilibrio ácido-base. Una vez que tengan esto, ustedes lo deben enviar de manera inmediata en un transportador que tenga hielo para evitar que se evaporen los gases, ¿ya? Y el proceso, obviamente, es ya automatizado para mostrarnos directamente los resultados. Esta es la forma adecuada. Muchos hacen a 90 grados. A medida que vamos revisando, vamos buscando, obviamente en algún momento esto pueden inclinarse hasta 45 grados para poder tomar. La idea es de que ustedes lleguen a nivel de la arteria, ¿ya? Y aspiren. Una cosa bien particular es que como la arteria, este vaso sanguíneo tiene presión propia, ¿ya? Muchas veces no hay necesidad de aspirar, de hacer flebotaje, porque ya de pronto la presión que contiene esta misma va a producir lo que es el reflujo en el émbolo de la jeringa, ¿no? Es decir, se va a ir subiendo por sí solo y llenándose sin necesidad de aspirar. ¿Está bien? Esa es la toma de muestra. Ahora, la lectura de la gasometría arterial, siempre antes debo tomar en cuenta mis datos reales, mis valores normales, ¿ya? Obviamente nosotros como personas que habitamos a nivel de la altura debemos aplicar más lo que es sobre a nivel de la altura, ¿no? Aquellas que está aprobado por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar. La lectura de la gasometría arterial lo vamos a ir un tanto más fácil, ¿no? Quizás ya les he explicado, algunos de ustedes ya tienen conocimiento. La primera parte, como les dije, memorizarse estos valores, ¿no? Los valores que son sumamente importantes a la hora de poder determinar las características de los trastornos. Entonces, vamos a hablar que la gasometría arterial nos mide, lo primero, siempre el pH, ¿ya? Cuando el pH se encuentra por debajo de 7.35, comúnmente se le conoce como acidemia, ya en procesos agudos. Sabemos que hoy en día se habla de acidosis, pero sin embargo el término técnico médico debería ser acidemia, ya. Todo valor que se encuentra por encima de 7.45 hablamos de un estado de alcalemia, ¿no? La acidemia obviamente se caracteriza por un incremento sustancial de los hidrogeniones, el cual va a llegar a producir un descenso del pH por debajo de 7.35. A diferencia, la alcalemia es todo lo contrario, ¿no?
disminuye lo que son la cantidad de hidrogeniones y aumenta lo que son las bases, como en este caso el bicarbonato. A esto se le conoce como alcalemia, no se olviden, ¿ya? Alcalemia. Entonces, para determinar todo esto vamos a utilizar la ecuación de Henderson-Hasselbalch, ¿no? Sabemos que es bastante amplio, pero sin embargo vamos a hacer un pequeño resumen donde el pH está estrechamente relacionado con el bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono. Y ahí vamos a ir haciendo una pequeña diferencia. Los trastornos respiratorios y los trastornos metabólicos. Primero hablemos de los trastornos respiratorios. El primer trastorno respiratorio es hablar de la acidosis respiratoria, ¿ya? Donde el paciente en un trastorno de acidosis respiratorio empieza a retener excesiva cantidad de dióxido de carbono en su interior, provocando el aumento de dióxido de carbono. La presión parcial de dióxido de carbono incrementa y los valores de bicarbonato terminan siendo relativos, puede ir aumentando en función a la cantidad de dióxido de carbono. Entonces, esta imagen corresponde a una acidosis respiratoria, ¿no? Entonces, ¿en qué casos va a haber esto? Cuando existe una obstrucción de las vías aéreas superiores en pacientes con miastenia gravis, Guillain-Barré, donde las funciones respiratorias son reducidas por afección de los músculos respiratorios y accesorios de la respiración, en un paciente con EPOC exacerbado, en un paciente con neumotórax, donde la distensibilidad del pulmón está comprometido debido a la ocupación del espacio pleural por aire, ¿no? Al cual se le conoce como neumotórax, ¿ya? Las insuficiencias respiratorias que pueden darse por ocupación alveolar, por trastornos bronquiales, ya como en el caso del COVID-19, generalmente producen acidosis, en este caso una acidosis respiratoria, una insuficiencia respiratoria. Entonces, estas son las causas. A diferencia, cuando hablamos de una alcalemia, una alcalosis respiratoria, en este caso, el paciente es todo lo contrario, ¿no? El paciente disminuye la cantidad de bicarbonato, perdón, la cantidad de dióxido de carbono en sangre. ¿Por qué se da esto? Este proceso se llama alcalosis respiratoria. Obviamente, la primera causa es el paciente llega a producir una hiperventilación. Si no es un trastorno, si bien no es un trastorno muy frecuente, generalmente este tipo de trastornos lo vamos a observar en pacientes con crisis de ansiedad. Ya, todo paciente con crisis de ansiedad, estresado, empieza a hiperventilar y esto va a llegar a producir la pérdida de dióxido de carbono y por ende la disminución de dióxido de carbono en el torrente circulatorio, elevando lo que es el pH, produciendo una alcalosis respiratoria. En pacientes que tienen cuadros febriles durante el parto, el edema pulmonar y una ventilación inadecuada puede llegar a producir alcalosis respiratoria, no se olviden. Los trastornos metabólicos. Vamos a hablar primero de la acidosis metabólica, donde en la acidosis metabólica lo que llega a producir es un trastorno relacionado por la disminución del bicarbonato sérico, ¿no? Y esto va a llegar a producir una disminución a la vez de lo que es el pH por debajo de 7.35, pero la responsable es el bicarbonato. Y esto se le conoce como acidosis metabólica. ¿En qué casos lo vamos a observar? En insuficiencia renal, cetoacidosis diabética, diarreas con grados de deshidratación, fístula biliar, pancreática e intestinal. En esos casos vamos a tener este tipo de trastornos. Por lo tanto, en todo paciente con cetoacidosis diabética, por esto es que se hace la gasometría arterial. A diferencia, la alcalosis metabólica obviamente no es tan frecuente, ya es donde se retiene mayor cantidad de bicarbonato y esto llega a producirse por ingesta excesiva de sustancias alcalinas, la pérdida de hidrogeniones y potasio en este caso a nivel gastrointestinal, que también va a liberar, va a producir una retención de bicarbonato a nivel gastrointestinal y esto obviamente va a producir elevación de bicarbonato. El uso de diuréticos también llega a producir fundamentalmente la pérdida de hidrogeniones, pero sin embargo la elevación a nivel sérico de bicarbonato. Y esto produce la alcalosis metabólica.
básicamente nosotros nos vamos a enfocar en estos dos trastornos, tanto lo que es la acidosis respiratoria y la acidosis metabólica, que son los trastornos que más frecuentemente vamos a observar. Y para esto vamos a hablar por pasos. El paso 1. ¿Cuál es el paso 1 para hacer una lectura adecuada de un laboratorio de una gasometría arterial? Ya, el paso 1 termina siendo es determinar si el pH es ácido o es base, ¿no? Ahí les quiero decir si está en alcalemia o está en acidemia, ¿no? O decir si está en acidosis o en alcalosis. Ya, entonces acá vemos si el pH está normal. Ya, el pH es normal cuando se encuentra entre 7.35 a 7.45, no se olviden. Cuando el pH disminuye, debemos saber identificar, dependiendo cuál de estos dos se altera primero. Si se altera el bicarbonato, hablamos que es metabólico, ¿ya? Si se altera el dióxido de carbono, es respiratorio, no se olviden. Entonces, en este caso, vamos a hablar de que el pH está bajo, está por debajo de 7.35. Por lo tanto, el trastorno es conocido como acidosis. En esta otra, el pH se encuentra elevado por encima de 7.45. Por lo tanto, el trastorno se le conoce como alcalosis. No se olviden, eso es el término adecuado que debemos aplicar. Por lo tanto, en esta gasometría que estamos observando, por ejemplo, acá tenemos un pH de 7.28. ¿Cuál es el trastorno? ¿Está bajo o está elevado? En este caso está bajo, por debajo de 7.35. Por lo tanto, el término es acidosis, chicos, ya acidosis. El paso 2. El paso 2 es determinar si es respiratorio o es metabólico. Y ahí vamos a ir observando. Lo normal es que ésta tenga un equilibrio entre ambos, tomando en cuenta de que el dióxido de carbono va a llegar hasta 40, no se olviden, ¿no? Entonces un poquito voy a ir retrocediendo de 30 a 40, algunos autores mencionan, ya, me voy a ir un poquito más atrás para que ustedes puedan verlo, los valores normales, ahí está, ¿no? De 30 a 40 es un valor normal, ya, para la ciudad de La Paz hablamos de 30, ya. Y tomen en cuenta, 19-22 hablamos de los niveles de el bicarbonato. Entonces, ahora determinamos si el trastorno es respiratorio o es metabólico, ¿ya? Perdón. Ya. En este caso, vamos a hablar cuando existe una elevación del dióxido de carbono. ¿Cuál es el tipo de trastorno que vamos a hablar? Que estamos ante un trastorno de acidosis de origen respiratorio. No se olviden que la presión parcial de dióxido de carbono determina como origen del trastorno respiratorio. Y si es una afección en el bicarbonato, hablamos de trastorno metabólico. En este caso, fíjense, el bicarbonato está bajo, hablamos de que es una acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, esa es la forma como debo identificar el trastorno. En este caso, fíjense, vamos observando. Sabemos que el trastorno es acidosis, ¿ya? Ahora, determinemos si es acidosis respiratorio o metabólico. Fíjense cuánto está su CO2. Está 43, ¿ya? 43, ojo, 43, ¿ya? Entonces, ¿cómo está en este caso? Está elevado. ¿Y cómo está su bicarbonato? Está en 20. Habíamos hablado de que es desde 19 a 22. Estaríamos dentro de los rangos normales. Por lo tanto, acá vamos a hablar de que es un trastorno de origen, ya, ahí está, respiratorio. Estamos hablando de que esta gasometría corresponde a una acidosis respiratoria. No se olviden. Ese es el paso 2. ¿Ya? Ahora, el paso 3 es determinar si está compensado o descompensado. ¿Ya? Y esto quiero mostrarles, esta es una pequeña tablita que les pongo en consideración, ¿ya? Que les va a permitir ver si el trastorno está compensado o descompensado. Ahora, lejos de que existe una serie de tablas, porque habíamos hablado de que las lesiones más frecuentes son estas. A ver, permítanme, vamos a hablar más que todo de la acidosis metabólica y de las acidosis respiratorias, la más frecuente.
Entonces vamos a ir utilizando, por ejemplo, en un trastorno primario, generalmente por cada mili equivalente ya de bicarbonato que desciende, también debe existir una compensación de 1.2 milímetros de mercurio de CO2. ¿Ya? Este es un parámetro que tienen que ir viendo. En la acidosis respiratoria, fíjense, por cada 10 milímetros de mercurio de dióxido de carbono, va a elevarse en cuadros agudos hasta de 1 a 2 miliequivalentes de bicarbonato. En cuadros crónicos de 3 hasta 5, aquí no es como, de 3 hasta 5 miliequivalentes litro. ¿Ya? Entonces, ese es el grado de compensación que deberíamos hablar. Por ejemplo, si estamos ante una acidosis respiratoria y vemos que su exceso de base se encuentra en 5, ¿ya? Hablamos de que es un trastorno crónico. Si hablamos de que está en 2, hablamos de que es un trastorno respiratorio agudo. ¿Ya? Ahora, una de las cosas que quiero que tomen en cuenta, por ejemplo, si mi trastorno se encuentra en 34, ¿ya? 34, ¿ya? Y existe otro trastorno que está en 7,29, ¿ya? Dos tipos de trastornos diferentes. Una cosa que quiero que vayan aprendiendo. Mientras más alejado del valor normal, es un proceso descompensado. No se olviden, descompensado. Mientras más cerca del valor normal, hablamos de que es un trastorno compensado o un trastorno mixto, cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces, este es el rango que nos da, por ejemplo, a la hora de hablar de trastornos compensados o descompensados. Para no redundar mucho, sabemos que esto es un tanto complicado determinarlo a través de esta tabla. Lo que quiero que pongan en sus mentes es que mientras más alejado esté del valor normal, mayor certeza de un cuadro agudo descompensado. Mientras más cerca esté del valor normal, es un cuadro compensado o un trastorno mixto, pero de origen crónico también. Estos son aspectos que deben tomarlos en cuenta. ¿Ya? Es el paso 3. El paso 4, ¿ya? Vamos a hablar es determinar el anion gap. El anion gap se utiliza siempre en acidosis metabólica. Es decir, yo tengo un paciente que está con un trastorno de acidosis metabólica. Obligatoriamente, de acuerdo a la parte funcional, debo sacar anion gap. ¿Ya? ¿Qué son los anion gap? Es la relación entre cationes y aniones que existen en el torrente sanguíneo y obviamente corresponde a todos los aniones no medidos en el torrente circulatorio, ya en el plasma, ¿no? Normalmente hablamos de que el anion gap se encuentra como máximo entre 8 a 10 equivalentes litro. Eso es lo normal. Pero sin embargo, cuando existe un trastorno, ya que se va incluso hasta 12 hablamos, ¿no? Un trastorno que va a ir por encima de 12, ya hablamos de un anion gap elevado. ¿Ya? Si se encuentra en un margen entre 8 a 12, hablamos de un anion gap normal. Un anion gap disminuido no existe. ¿Ya? Esta es la relación. O sea, cuando hablamos de una acidosis metabólica, lo que debemos saber determinar es que si es una acidosis metabólica con anion gap elevado, ¿ya? O con anion gap normal. ¿En qué caso se da? Un trastorno metabólico, una acidosis metabólica con anion gap elevado, siempre se le considera un anion gap normoclorémica también, ¿no? Porque las concentraciones de cloro se encuentran equilibrados en relación a lo otro, solo que la concentración del bicarbonato va disminuyendo en relación a las condiciones normales, ¿no? Y es así como altera, o sea, el anion gap se encuentra normal, ya, se encuentra elevado en este caso, ya, en relación a lo anterior, es decir, que está por encima de 12, ya, y aparte de esto, vamos a tener una concentración de bicarbonato menor a la anterior.
A eso se le conoce como acidosis metabólica con anion gap elevado. Este tipo de trastornos lo tienen fundamentalmente los pacientes con cetoacidosis diabética, ¿ya? El anion gap normal generalmente se da en pacientes con trastornos infecciosos, más que todo las diarreas, que llegan a producir una acidosis metabólica con anion gap normal, que también se le conoce como hiperclorémicas, ¿no? En función a la disminución, a la disminución del bicarbonato, ¿ya? También llega a producir un incremento de concentración de cloro, por eso se le conoce hiperclorémica, ¿ya? En este caso hablamos de trastornos como en los casos de los cuadros diarreicos. El anion gap, esta es la fórmula, sodio menos cloro más bicarbonato. Obviamente, cuando tenemos una fórmula, por ejemplo, hacemos una equivalencia. Mi anion gap es igual sodio. Mi paciente tiene 134 milímetros, en este caso miliequivalentes, perdón, tomando en cuenta un ejemplo al azar, ¿no? Sabemos que el sodio se encuentra entre 135 a 155 miliequivalentes. El cloro, 102. Mi bicarbonato se encuentra en 20.2, ¿ya? Saco mis valores normales y obviamente esto me va a salir en 11.2. Si estoy ante un trastorno de acidosis metabólica, ¿qué tipo de trastorno será? Es una acidosis metabólica con anion gap normal, ¿no? Entonces, ese es el paso 4 a determinar. ¿Está bien? En todo paciente con acidosis metabólica deben sacar si es anion gap elevado o anion gap normal. No se olviden eso, ¿ya? En todo paciente con trastornos respiratorios, es decir, con una acidosis respiratoria, el quinto paso es determinar el exceso de base. El exceso de base. ¿Qué es el exceso de base? No es más que la diferencia que existe ya del valor normal entre más a menos 5. Es decir, que exista una diferencia de 5 puntos en relación al valor normal del bicarbonato. Tomando en cuenta que el bicarbonato se encuentra entre 19 y 22, ¿ya? Y el exceso de base se da el antes y el después. El exceso de base generalmente siempre habla de sobrar, por eso se llama exceso, ¿ya? Y el déficit de base obviamente va a estar por una deficiencia, por una disminución por debajo de 19. Entonces, cuando existe exceso de base, hablamos de este parámetro. Cuando un paciente viene con trastorno, con una acidosis respiratoria, y observamos un bicarbonato entre 19 y 22, este tipo de trastorno es considerado una acidosis respiratoria aguda, no se olviden, aguda. Cuando no existe movimiento del bicarbonato, no, alteración del bicarbonato, es un trastorno respiratorio agudo. Sin embargo, cuando excede más de los 5, ya, cuando está más de los 5, ya hablamos de un trastorno respiratorio crónico, como les decía al principio. Entonces, si yo tengo casualmente, en este caso, fíjense, tenemos el exceso de base es 6, ¿ya? Entonces, por lo tanto, es un trastorno respiratorio crónico, es decir, puedo decir una acidosis respiratoria crónico, no se olvida, ¿ya? Tomando en cuenta que el 19-22 es lo normal, fíjense, ¿ya? Todo lo que se encuentra mayor a 5, ¿ya? A mayor a 5 puntos más, hablamos de que es un trastorno respiratorio crónico. Y todo lo que se encuentra en estos rangos son un proceso agudo, ¿ya? Una vez determinado si es respiratorio crónico o agudo, generalmente en los procesos agudos lo que debemos saber determinar es el FiO2. ¿Qué es el FiO2? Es la fracción inspirada de oxígeno, ¿ya? ¿Cuánto es el FiO2 de un paciente normal, es decir, de nosotros? Ya, acá les pongo una pequeña tablita que lo tienen que relacionar en función a los dispositivos, ya, y en función a los litros de flujo de oxígeno que le van a dar, ya, tomando en cuenta que la fracción inspirada de cada uno de nosotros en este momento, cuando nadie estamos con oxígeno suplementario, respiramos aire ambiente, el FiO2 es de 21, de todos, o sea, de ustedes, del mío en este momento, ¿cuál es el FiO2 al aire ambiente? 21, no se olviden, 21,
¿ya? Entonces, a medida que utilizamos dispositivos como ser la cánula nasal que estamos observando en este momento, ¿ya? Va aumentando el FiO2 y ahí vamos a ir hablando lo que es el cálculo real de cómo debe hacerse el flujo del FiO2. ¿Ya? Tomando en cuenta que estas son las fórmulas, fíjense, acá les estoy poniendo las dos fórmulas que más frecuentemente vamos a utilizar. Esta es cuando se utiliza los diferentes dispositivos. Acá, por ejemplo, cuando usamos puntas nasales o usamos la bigotera como comúnmente conocemos, esta es la fórmula que debemos aplicar. Pero sin embargo, cuando utilizamos una mascarilla como la que estamos observando en este caso, prácticamente debemos usar esta otra fórmula. La única diferencia es que cuando utilizamos por puntas nasales aplicamos una constante de 3, a diferencia cuando aplicamos por mascarilla simple, aplicamos una constante de 4. Aplicamos, por ejemplo, aplicamos nuestra fórmula, ¿ya? Vamos a aplicar la fórmula del FiO2, ¿ya? En un paciente que se encuentra a 4 litros por minuto por cánula nasal. Este paciente se encuentra con cánula nasal o por bigotera. ¿Cuántos litros le están dando? 4. Entonces reemplacemos. ¿Cuánto es el flujo? 4 litros. No se olviden. ¿Ya? Entonces, y el resto simplemente reemplazamos con las fórmulas, ¿ya? Esto es una constante que va en función a la bigotera. Este 21 viene del 21% que es el aire normal. Por lo tanto, una vez haciendo todo este proceso, ¿ya? Determinamos de que nuestro FiO2 en un paciente que utiliza bigotera nasal a 4 libras es de 33, no se olvide, ¿ya? Entonces, lo mismo debo hacer mi ejercicio con los otros parámetros. Por ejemplo, yo tengo que reemplazar, por ejemplo, 7. Obviamente acá ya debo cambiar, en vez de 3, 4, ¿no? Y acá 7, y saco, ¿no? 7 por 4, 28. 28 más 21, estamos hablando de 49, ¿no? Entonces un FiO2 de 49 a 50, que estamos hablando aquí está el FiO2, ¿no? Entonces, esa es la forma como debo realizar mi cálculo del FiO2. Y estos obviamente son tablas establecidas que si ustedes gustan pueden memorizárselo, pero la mejor forma de poder realizar el FiO2 es aplicando esas dos fórmulas que les he mencionado. Paso 6. En toda acidosis respiratoria, primero deben determinar el exceso de base. ¿Para qué? Para ver si es crónico o es agudo. Si el proceso es agudo, ¿ya? ¿Qué hacemos? Determinamos el FiO2 como paso 6. ¿Ya? El FiO2 nos permite hacer el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es determinar el PAFI, ¿ya? O el índice de presión parcial de oxígeno con el FiO2. Tomando en cuenta el análisis anterior que habíamos realizado, ¿ya? Con un FiO2 de 33, ya que estamos viendo acá, vamos a ir aplicando ese mismo ejercicio, pero antes de eso debemos saber qué es la PAFI. Es uno de los índices que se aplica fundamentalmente para determinar el índice de oxigenación que tiene el paciente, ¿ya? Es la relación que tiene entre la presión parcial de oxígeno y la presión parcial, perdón, un momentito, entre lo que es la fracción inspirada de oxígeno, que es el FiO2, ¿ya? Comúnmente a esto lo resumimos como el PAFI, el índice PAFI. El índice PAFI nos va a permitir determinar si ese paciente que se encuentra con acidosis respiratoria aguda, ¿ya? Está haciendo algún grado de distrés respiratorio, ¿no? O un grado de insuficiencia respiratoria. Todo eso lo vamos a aplicar en función a una gasometría arterial, ¿ya? Entonces, la fórmula de Kirby, como se le conoce, ¿ya? La fórmula es esta. La fórmula, hablamos de que el PAFI, ¿ya? Va a estar en estrecha relación con la presión parcial de oxígeno, ¿ya? Dividido entre el FiO2 por 100. Apliquemos entonces en este caso. Tomando en cuenta de que tenemos un paciente con, ahí está, ya, acá mi presión parcial de oxígeno se encuentra en 30, ya, 30.
¿Y cuánto era mi FiO2? Era 33, no se olviden, del anterior ejercicio. Lo único que hacemos es dividirlo y ahí tenemos 0.90 ya por 100, ya. El PAFI de este paciente se encuentra en 90.9. Ahora, este valor lo vamos a ir aplicando a esta tabla, ya, tomando en cuenta de que el PAFI o el PAFIO2, ya, debe encontrarse siempre mayor a 300 para decir que está normal, de que no tiene insuficiencia respiratoria. Si bien el paciente puede llegar a tener un grado de acidosis respiratoria, hablamos de que mayor a 300 es un paciente sin presencia de síndrome de distrés respiratorio agudo o insuficiencia respiratoria. Menor a 300 ya se habla de una insuficiencia respiratoria. Puede ser leve. Se estaría hablando entre 200 a 300 es leve. Si sacamos un valor entre 100 a 200, moderado. Y si sacamos menor a 100, hablamos de un trastorno de una insuficiencia respiratoria severa, ¿ya? En este caso, un paciente con leve, no un estado leve, obviamente vamos a utilizar más que todo dispositivos por bigotera nasal. Moderado ya utilizamos, podemos llegar a utilizar desde mascarillas simples hasta mascarillas con reservorio, y ya en un paciente con distrés respiratorio severo, este paciente requiere intubación orotraqueal o ventilación mecánica asistida, porque tarde o temprano el paciente se va a ir cansando. En este caso, por ejemplo, su PAFI se encuentra en 90. Entonces, ¿a cuál corresponde? Corresponde a una acidosis respiratoria aguda con distrés respiratorio severo o insuficiencia respiratoria severa. Ese es el tipo de análisis que quiero que vayan utilizando a partir de hoy, ¿no? Obviamente les voy a ir pasando estas diapositivas para que ustedes puedan aplicar sus conocimientos ya, y bueno, pues ir analizando este tipo de imágenes. En este caso, por ejemplo, acá tenemos una gasometría arterial ya con todos sus valores y las respuestas cetoacidosis diabética. Y quiero que me digan por qué, ya. En este caso, por ejemplo, es una acidosis mixta. Vayan analizando el por qué, ya. Entonces, este es la clase del día de hoy. Bueno, jóvenes, con eso acabamos. Muchas gracias a todos.